Euroconexión. En el Parlamento Europeo, los eurodiputados se integran en grupos políticos, no se agrupan por nacionalidades, sino en función de su afiliación política e ideológica. Con este diseño se ha intentado buscar la prevalencia de proyectos políticos de dimensión europea y que se rompa la inercia que lleva a cada país a luchar por sus propios intereses y a sus formaciones políticas a desenvolverse en clave nacional. ¿Es necesario, por tanto, tener partidos políticos europeos? Se lo preguntamos al profesor del Departamento de Derecho Internacional Público de la UNED, Justo Corti. Uno de los grandes problemas que tuvo la Unión Europea al principio es que, como toda organización internacional, estaba diseñada muy dividida o estructurada en el poder según los países, según los estados que la conformaban. Entonces, lo que siempre buscó la Unión Europea es tratar de romper con esa sintonía a nivel únicamente de estados y buscar que existiesen proyectos políticos a nivel europeo. De hecho, el Parlamento Europeo, cuando nace como una asamblea de representantes de parlamentos nacionales, y a partir del año 79, cuando se dan las primeras elecciones directas al Parlamento Europeo, se vio claramente que los partidos políticos, cuando presentaban sus proyectos, sus programas para estas elecciones, hablaban solamente en clave nacional, es decir, hablaban qué era lo mejor para el país en cuestión, los socialistas españoles, qué era lo mejor para España y que por lo tanto iban a defender ese proyecto en el Parlamento Europeo. Se quería romper con esa idea y por lo tanto lo que se hizo es obligar a los europarlamentarios a crear grupos plurinacionales y unidos por un concepto ideológico más que de origen geográfico. ¿Ha funcionado este diseño? ¿Se ha conseguido superar este problema? Parcialmente porque la pura realidad es que las elecciones, y lo hemos visto recientemente en las últimas elecciones del 2019 al Parlamento Europeo, por más que se va mejorando, elección tras elección, pero se sigue hablando mucho en clave nacional y los candidatos, podemos decirle que prácticamente un 50% hablan qué sería lo mejor para España y luego qué sería lo mejor para Europa. Hoy en día ya tenemos un programa, por ejemplo, el Partido Socialista Europeo, el Partido Popular Europeo tiene un programa en general para Europa, pero realmente no se debate tanto. Y, por ejemplo, hay elementos que todavía no han cuajado, que es el hecho de que, bueno, si el partido político en cuestión, el Partido Político Europeo, tiene un programa y quiere que ese programa sea desarrollado por un futuro candidato a presidente de la Comisión, ese futuro candidato normalmente no presenta ese programa en los distintos países. Es muy raro que vengan a dar mítines representantes o cabezas de listas de esa futura comisión, futuros presidentes de esa comisión, en otros países que no sean el de su propia jurisdicción. Por lo tanto, vemos que sigue funcionando mucho en clave nacional todavía. ¿En qué medida influye en estas cuestiones el papel del Parlamento Europeo y la elección, por ejemplo, de los representantes de las otras instituciones de la Unión? Uno de los principales problemas de esa desafección que tienen los propios electores y digámoslo, los propios partidos, porque los propios partidos durante mucho tiempo han presentado candidatos de segunda, candidatos de descarte, se han dicho que los candidatos al Parlamento Europeo eran una suerte de antiguos elefantes, donde antiguas grandes glorias de los partidos nacionales iban a pasar sus últimos días políticamente hablando. El problema es que el Parlamento Europeo no queda claro si realmente tiene un rol esencial en la construcción del proyecto político de la Unión. Y esto tiene que ver un poco con la distribución de poderes que tienen las instituciones dentro de la Unión Europea. La Unión Europea no es una institución internacional, no es una organización internacional clásica en donde los estados mandan directamente a través de sus representantes, como puede ser Naciones Unidas. Es verdad que tiene instituciones supranacionales, como son la Comisión, pero, sin embargo, dentro de ese equilibrio de poderes entre Comisión, Parlamento y Consejo, que son las tres instituciones principales, el Consejo, que es donde están representados los Estados, sigue teniendo un rol muy importante. No tanto legislativamente hablando, porque al final el sistema legislativo es de codecisión y el Parlamento sí que está a la par del Consejo,
sino más bien en las elecciones de los representantes de las otras instituciones. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, cómo se elige al presidente de la Comisión, que es un organismo con mucho poder y mucha visibilidad en el electorado, tenemos que tener en cuenta que hasta ahora el sistema de elección está a través de una propuesta del Consejo que tiene que pasar por el visto bueno del Parlamento. Por lo tanto, no es un sistema, por ejemplo, como tenemos en España, donde el presidente del gobierno lo elige directamente el Parlamento, sino que tenemos aquí una primera propuesta por parte del Consejo, es decir, quien hace ese primer filtro es el Consejo y el Parlamento prácticamente lo que hace es aceptar o rechazar esa propuesta. Esto hace que, claro, la representatividad sea bastante más indirecta y el electorado no tenga claro cuando pone su voto en el Parlamento Europeo si está votando por un presidente u otro presidente de la Comisión. ¿Y esta falta de claridad no es la gran causante de la desafección que provoca en muchos países todo lo relacionado con los asuntos europeos? Es difícil dar una respuesta contundente porque yo creo que esa desafección varía de país en país. Es decir, hay países donde hay una desafección en general hacia la Unión Europea, no es simplemente a la propia institución del Parlamento. Hay países como España, en donde yo creo que no hay una desafección a la Unión, pero sí que es verdad que el electorado no ve claramente a dónde va su voto. Pero yo creo que mejoraría mucho. Es decir, se ha intentado, de hecho hubo digamos, en el debate posterior al fracaso de la Constitución Europea, no se llegó a incluir esto en el Tratado de Lisboa, pero sí que hubo un intento de llegar a una suerte de pacto político o acuerdo político a través del cual sí o sí el partido que gane las elecciones al Parlamento iba a, digamos, llevar su candidato a presidente, y de hecho se está cumpliendo hasta ahora, pero no deja de ser un pacto político, un pacto de caballeros, un acuerdo de caballeros, inclusive que se dice, pero hasta con la boca pequeña. Se dice con la boca pequeña, se trata de no pillarse por si luego las mayorías no dan y se tiene que buscar otro candidato de consenso. Otro punto interesante, profesor Corti, es observar cómo el funcionamiento del proceso electoral para el Parlamento Europeo permite la presencia de partidos políticos que en sus países no cuentan con tanta representatividad. No existe un sistema electoral completo a nivel europeo. Hay unas directrices básicas, unos principios que se deben cumplir de proporcionalidad, de no discriminación, etc. Y luego la legislación europea remite a la legislación nacional. ¿Qué es lo que ocurre? En muchos estados, como en España, se ha optado por el sistema de jurisdicción única o distrito único. Esto permite que, digamos, partidos más pequeños que no obtendrían, digamos, no llegarían al umbral mínimo en el distrito tradicional, que es el de provincia, es decir, una provincia es un distrito electoral normalmente en las elecciones generales, pueden ir juntando restos al ser distrito único a nivel estatal, a nivel de toda España, y entonces alcanzar ese umbral mínimo y obtener representación. Eso es por una parte, el sistema electoral. Por otra parte está el tema de la desafección, es decir, si los propios partidos nacionales no ven necesario poner figuras de primer nivel como candidatos a las elecciones del Parlamento Europeo y transmiten esa idea de que esto no es tan importante y que por lo tanto el debate del día a día, lo que vemos en el telediario cuando escuchamos los días previos durante la campaña electoral, no es un elemento esencial, que es más importante la elección local que, por ejemplo, lo que llevamos al Parlamento Europeo, posibilita que partidos más pequeños centren su atención en el Parlamento Europeo y obtengan unos resultados que probablemente no obtendrían en unas elecciones generales. Pasó con Podemos, como acabas de decir, y sobre todo pasó en el auge de la ultraderecha en muchos países, es decir, los primeros grandes éxitos electorales que tuvo el Frente Nacional en Francia o el UKIP en Reino Unido fueron elecciones al Parlamento Europeo, porque lograron concentrar sus fuerzas en un espacio político que había estado desatendido por los partidos tradicionales. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia.